Y lo ideal es que ustedes pues tengan toda la información para que puedan después discernir y mirar cosas, porque esta terapia, esta herramienta, es muy importante, es muy interesante, porque está directamente relacionada con cosas muy antiguas. Todo el mundo habla del EFT y del tapping, ¿cierto? Y lo hablan desde, dijéramos, de lo que hoy en día se conoce como el tapping, ¿sí? El EFT. Pues es más, de los años 80 que fue cuando surge, ¿sí? Pero realmente es muchísimo más antiguo, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, porque conociendo esa historia, conociendo esas raíces, pues entonces los alcances se vuelven inmensos, inmensos. Y esa es la idea de este, digamos, conocimiento, de esta herramienta que quiero que ustedes, compartirla con ustedes, que la trabajemos, ¿sí? Porque va a permitir fortalecer impresionantemente cualquier cantidad de cosas que hagamos, y no necesariamente apoyándonos o integrándola a lo que ya conocemos, sino independiente, por sí solita. El simple hecho de entender cómo actúa, porque actúa y demás, estoy seguro que va a ayudar a que muchas personas no solamente se hagan una autoevaluación y un autotrabajo y autoterapia, sino que va a ser muy fácil ayudar a otros también a desarrollarlas. Bueno, entonces, bueno, si entra alguien más, pues vamos a ir metiéndolo de a poquitos. Bueno, yo les estaba diciendo ahora que realmente esta herramienta, por así decirla, Eso me es esto más, cómo se hace. es más antigua. Espérenme, esperen, acuérdense los micrófonos. Yo les voy No, yo aquí no sé cómo se hace esto. a inhabilitar. Aquí, ya, acá, acá. Listo. Bueno, eso no quiere decir, por favor, que no puedan abrir su micrófono. Sí, yo se los acabo de silenciar para, para intervenir, por favor. De hecho, es muy importante. Por favor, créanme, es tremendamente importante que intervengan, que pregunten, que surjan en un momento dado cuestionamientos, ¿sí? Porque la terapia y la fundamentación de esta terapia lo permite. Entonces, en la medida que preguntemos, que tratemos de, de ver un poco más allá, va a ser muy importante, porque les va a permitir empezar a asociar este proceso con muchísimos otros procesos que ya ustedes conocen. Entonces les decía que em, esta terapia, que es muy antigua realmente, que surge realmente de la medicina tradicional china. Esta terapia es pura medicina tradicional china, así que les diga. De hecho, tiene que ver muchísimo con la acupuntura de procesos emocionales, la acupuntura psicológica, psicología china. Bueno, asociado a una cantidad de cosas. Esto es muchísimo, esto es como la reseña, el resumen muy pequeño, general, básico general, de el trabajo en medicina china con los estados emocionales, porque, y vale la pena hacer esta aseveración, la medicina china eh, considera que por detrás de cualquier síntoma está todo un aspecto de un bloqueo energético que está íntimamente relacionado con la energía que fluye por los meridianos y por todas las estructuras energéticas que tiene todo individuo, todo ser vivo. Y adicionalmente, esa relación de esa energía que es afectada en los meridianos por bloqueos que se suceden por situaciones emocionales. Y eso desencadena que uno sea o propenso al accidente, a la enfermedad y al síntoma, o, o que simplemente el daño de esa emoción que afecta a un órgano y un recorrido por todo el cuerpo de ese canal energético, pues genera la enfermedad y el síntoma. Y muchas veces, como siempre hemos dicho, y ellos consideran que trabajar el síntoma
no es lo que sana, no va a sanar nunca. ¿Sí? Lo que sana es trabajar todo lo que desarrolló el síntoma. Y ahí está la parte energética. Y este sistema, esta propuesta tiene que ver muchísimo con ello. Bueno, mm, recuerden entonces, por favor, yo les estoy tapando, no, desconectando el micrófono, digámoslo, apagándolo, pero ustedes pues pueden ahí en un momento dado intervenir, no tengan problema. ¿Listo? Hoy yo espero que solamente nos vamos a demorar hasta las 9 de la noche. Entonces va a ser rápido, concreto y, y suficiente para que ustedes reflexionen y hagan la receta básica, que al final les digo cómo la hacen facilito y la consiguen en internet, la desarrollan, porque también quiero ver cómo hasta dónde está el grado de interés de hacerlo, ¿no? Que eso es lo bueno, que ustedes empiecen a practicar. Yo hoy no voy a dirigirles ninguna receta, la receta básica, o sea, el protocolo que uno hace para nada. Quiero que ustedes como que ensayen, miren y me cuenten el próximo martes cuando vamos a fundamentarnos más y empezaremos a mirar ahí sí la aplicación práctica durante la misma sesión como la que tenemos hoy. Pero hay cosas muy interesantes que son las que de hecho nos permiten como entender cómo funciona esto y qué variables en un momento dado yo puedo hacer. Esto empieza, como les digo, en la medicina china. Yo no me voy a referir a la medicina china en este momento, ni menos a la psicología eh, y a la acupuntura en psicología y en emociones y demás, sino algunas cosas muy puntuales. Sino voy a hablar específicamente de la terapia. Bueno, como tal, desde los años 80 para acá. En esa época hubo un psicólogo de apellido Callahan y él fue, digamos, el que cayó en cuenta de una serie de situaciones que llevó a la creación del EFT. Este hombre tenía una paciente que le tenía pánico, óigame pues, pánico al agua, un miedo impresionante al agua, en todas sus formas, en todos sus espacios, ¿sí? Cualquier cantidad de agua que pasara X centímetros, poquitos, o sea, a ella ya le causaba fobia, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que ella cuando llega a donde este psicólogo, tratando de ayudarse en eso, porque no podía estar en una piscina, no podía disfrutar un lago, el mar, meterse en una bañera, en una tina, pues eso no podía hacer, ¿cierto? Y habían cosas muy puntuales relacionadas con el agua que le desencadenaban ese miedo, ese, ese odio, esa preocupación, etcétera. Y lo interesante de esto, y vamos a verlo más mejor aplicado más adelante, es que ella cuando estaba cerca de esos espacios le daban unos dolores de cabeza impresionantes, casi hasta migrañas y otras reacciones físicas. Entonces, claro, imagínense para una persona tener esa fobia o ese miedo, pues es muy limitante, ¿sí? Como les digo yo, hombre, para disfrutar en clima cálido o natación o en fin, un paseo en bote, en barco, ir a un lago, ir a un río, algo de eso, pues eso era, pero terrible para esta señora. Y ojo con lo que le estoy diciendo, lo particular acá que quiero que pónganle mucha atención es que desarrollaba una cantidad de síntomas, de dolores, de sensaciones impresionantes con ese miedo. Ella, cuando llega donde este señor Callahan, ya había ido a muchos otros psicólogos, ¿sí? Había tenido psicoterapia y nunca logró tener avances pues grandes. Entonces ella, por referencia, llegó a donde este doctor Callahan. Y él empezó a trabajarla y realmente él contaba que casi como a los 2 años de estar en terapia con ella, año y medio, un poquito más, mm,
el mayor progreso al que llegaron fue que disminuyeron esa situación, esa fobia, hasta el punto de que ella ya podía sentarse en una piscina, ¿cierto? Estar cerca a un lago. Y en una piscina se sentaba en el borde de la piscina y metía los pies dentro de la piscina, en una piscina pandita. Sí, de hecho el doctor Callahan tenía en su casa una piscina y ahí hacían las terapias. Pero aunque podía ya hacer eso, igual le daban dolores de cabeza el resto del día o del tiempo después de que había hecho la terapia y había metido ya los pies en, en, en el agua. Este doctor Callahan realmente, y aquí viene lo que es interesante y que me identifica tanto con él, es que el tipo le encantaba, disfrutaba y le apasionaba leer, estudiar, investigar y hacer cuanto pudiera por especializarse en prácticas de terapias energéticas. Y él había trabajado muchísimo con la medicina china, con la acupuntura, con el shiatsu. El shiatsu es una forma de masaje con presiones de los dedos o acupresión o digitopuntura, etcétera. Y él era, pues, tenía un conocimiento completo de todo lo que era el sistema de la fisiología médico de la China. También conocía mucho de kinesiología, kinesiología aplicada. Ustedes saben que la kinesiología es esa práctica que hacemos mediante las pruebas musculares. ¿Se acuerdan lo de las fuerzas en los brazos o en las piernas, la elongación de la pierna o la elongación de los dedos, etcétera? Porque eso permitía descubrir desequilibrios energéticos. Pero cuando yo trabajo eso para encontrar desequilibrios energéticos, y él lo hacía así, también ahí se encuentran, por toda esa integración que tiene, desequilibrios físicos y desequilibrios emocionales, entre otras muchas cosas que uno puede como percibir, dilucidar. Un día, esta señora, la paciente de él, le comentó que aparte del dolor de cabeza, siempre le molestaba muchísimo, le daba una sensación, ella no hablaba de dolor, sino como de una sensación muy desagradable en el estómago. Y miren qué interesante, porque acuérdense que todos tenemos sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? Uno tiene pensamientos, una forma de pensar dada que se expresa por las creencias que tenemos, la educación que recibimos, las memorias que traemos, etcétera. Cuando yo pienso mucho tiempo en algo, yo o dependiendo de la intensidad con que lo piense, pues siempre va a haber una reacción, es la emoción, una reacción de momento, ¿cierto? Si yo llego a ser, digamos, crónico o constante en tener esos pensamientos y tener esas reacciones que me generan esas emociones repetitivas, no hablemos de una específica cualquiera, acabo desarrollando un sentimiento, ¿sí? Es una, digamos, sensación permanente, una naturaleza emocional. Eso es ese sentimiento. Y acuérdense, vuelvo atrás un poquito. Esta señora le dice, vea, doctor, aún después de que hemos hecho esto, pero yo sigo sintiendo cuando tengo ese encuentro, una sensación fuerte y desagradable en el estómago. Entonces, lo que yo les decía, todo sentimiento negativo causa siempre una molestia en alguna parte de nuestro cuerpo. Y ustedes traten de recordar cómo a veces nosotros tenemos emociones, sentimientos, ¿sí? En que sentimos como una opresión en el pecho o un nudo en la garganta que no podemos ni hablar porque lloramos, o ese frío en el estómago, o esas maripositas en el estómago, o ese calorcito que va subiendo, ¿cierto? Todo ese tipo de reacciones hay
asociadas a cuando tenemos un sentimiento. Y cuando es negativo es de ese tipo: nudos, dolores, espasmos, incomodidades. Entonces este doctor Cajalan, utilizando esos conocimientos que tenía de medicina china, ¿sí? Eh, Perdón, a ver, ya, qué pena, acuérdense los micrófonos, por favor. Bueno, entonces el doctor Callahan se puso como a pensar y se le vino una idea a la cabeza, y fue de estimular el meridiano. Vuelvo a lo que les decía al principio: los meridianos hacen parte de la estructura energética de todos nosotros, soporta toda la parte física, es por donde circula la energía, y son canales que están relacionados, o sea, que llegan, inundan de energía cada uno de los órganos que tenemos. Y cada órgano, cuando funciona bien, no es solamente como lo conocemos a nivel occidental, que el estómago, para recibir el alimento y desmenuzarlo bien para que pueda pasar al intestino. No. Aparte de esa función fisiológica, física, si él funciona bien, también bota una energía que permite que se den otras situaciones de funcionamiento de todo tipo: mental, energético, físico, en todo nuestro cuerpo. ¿Correcto? Esos son los meridianos. Son muy estudiados en la medicina china y en la acupuntura. Entonces, todos esos meridianos están relacionados con un órgano. Entonces, él como que dijo: bueno, pero un momentico, yo conozco todo esto. Esta señora me está diciendo que tiene un problema en el estómago, que siempre que piensa eso, tiene un problema en el estómago. Y pues voy a ver qué puedo hacer, ¿sí? Para ver cómo funciona esto. Como les dije, no voy a entrar, porque no es la idea dentro de la terapia o de esta herramienta explicarles toda la fisiología china ni demás. Pero él dijo: bueno, el meridiano, el estómago, que es donde ella dice que tiene el problema, tiene un meridiano. Los meridianos en su trayecto tienen puntos de acupuntura, son vórtices de energía que, dependiendo donde estén, pues tienen o desencadenan, al ser presionados o al ser punturados, ¿cierto? Tienen la capacidad de desencadenar una serie de procesos, ayuda en una cantidad de procesos. Entonces, este señor lo que dijo fue: hombre, si yo voy al meridiano, y que es la energía, y ese meridiano lo presiono en un punto específico, voy a ver qué pasa, a ver si lo que le da a ella en el estómago, ¿sí? Al trabajar ese bloqueo energético del meridiano asociado al estómago, si es que es verdad eso, pues vamos a ver qué pasa. Y él sabía, como les digo, bastante de medicina china. Y en medicina china, los meridianos, dependiendo del trayecto, si es al inicio o al final de los meridianos, en los sitios donde están, pues tienen unas connotaciones a nivel emocional, a nivel físico, a nivel energético, inclusive a nivel espiritual. Entonces él llegó y dijo: el meridiano del estómago comienza en un punto que está situado debajo del ojo, aquí. ¿Sí? Aquí en la región inferior de la órbita ocular, ¿cierto? Y él le dijo a esta señora, le dijo: oiga, mire, vamos a hacer algo, a ver si pasa algo con respecto a esa sensación que tiene en el estómago, antes de que empecemos nuestra sesión de hoy de psicoterapia. Y entonces estaban hablando de eso. Ojo con lo que estoy diciendo. Estaban hablando de eso. Ella estaba hablando de eso. Y él empezó a estimular ese punto con golpecitos. Pues él después dijo que eran golpecitos, pero uno dice: bueno, puede ser golpes o masajitos, porque en digitopuntura uno, y hay diferentes tipos en la digitopuntura clínica, por ejemplo, uno hace una especie de golpeteo, ¿cierto? No es golpear así rápidamente, sino que hace las presiones rápido, 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 y eh, eso no lo dicen en la EFT ni nada, sino yo estoy de acuerdo es a mi experiencia clínica con pacientes en digitopuntura clínica, para no usar la aguja.
y tiene unos efectos muy fuertes también en los meridianos. Y él empezó a estimular ese punto con las yemas de los dedos y después de estimular el punto durante unos segundos, un minuto yo creo, ella inmediatamente le dice, ay, doctor, me pasó. Y él, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó? Y ella dijo, el miedo. Estaban ahí en el miedo al agua se desapareció completamente. Y este dijo, pero, a ver, ¿cómo así? Esto sí, de verdad que es tremendamente extraño, ¿sí? Y para ver e investigar mejor la situación, pues le dijo, pues acerquémonos un poco a la piscina. Y eso se cuenta, dice, que ella salió corriendo y él, pues, ¿cómo así? Ella ni sabía nadar. Y salió gritándole detrás de que, oiga, calma, espérese, tranquila. Y ella se voltea y le responde que no va a hacer ninguna tontería, que no estaba loca, que sabía que no sabía nadar. Y fueron a la piscina y pudieron comprobar que realmente la fobia que tenía al agua se había ido. Desapareció totalmente. Ella continuó su vida de forma normal, sin ningún tipo de fobias que había tenido durante años, que le habían trabajado años y desapareció. Lógico, cualquiera queda, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Este doctor quedó impresionado, no loco, impresionado con lo que ocurrió, pero, pero decía, oiga, pero yo estaba tratando de ver cómo le ayudaba con el estómago, pero se curó esto. Y relacionaba. Pero si ella le tenía esa fobia, generalmente las fobias son miedos, a veces son asco, a veces son otra cosa, pero la fobia como tal del miedo al agua y de que todo ese tipo de cosas, el miedo está más asociado al riñón dentro de la lógica de lo que se maneja. Para eso hay que ir mucho más allá y conocer muy bien la fisiología de los cinco elementos, de los órganos y demás, y uno entendería por qué ese miedo se traduce en ese proceso en el cual el estómago, de una forma u otra, deja de controlar tanto al riñón, que es el del miedo, y se soluciona. Eso después tal vez eh, podamos profundizar. Pero aquí el cuento es que este tipo dijo, qué maravilla, yo lo que voy a hacer es relacionar los meridianos de acupuntura, que cubren todo el cuerpo y todos los órganos, las emociones, con diferentes fobias o problemas emocionales. Y entonces él, investigando y trabajando con muchos pacientes, creó unos protocolos, unas secuencias específicas diferenciadas de golpecitos, de rapidez, etcétera, en los meridianos que eran adecuadas y que funcionaron en muchas cosas para tratar muchos problemas emocionales. ¿Cómo le parece? Cada problema emocional o hasta cada síntoma como tal tenía una secuencia específica. Óigame bien, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen la técnica del EFT y muchos de ustedes de pronto la han practicado o la han visto practicar. Y saben que esa receta, que esa técnica tiene una receta básica en donde uno trabaja unos puntos de la mano, otros puntos de la cara, la cabeza y de la parte superior del tórax y el costado del tórax. Esa es la receta básica que hoy está por todo internet. Uno pone receta básica de EFT y le sale la carita con los puntos que uno puede trabajar y abajo le sale la guía, que son 7 frases que uno tiene que repetir, todos, es la misma. Eso es lo que se llama la receta básica y que tiene unos resultados impresionantes. Eso no se necesita ni conocer ni ser estudiado en tal cosa para simplemente hacer lo que dicen ahí y funciona, funciona. Entonces les venía contando que este señor Callahan, pues dijo, miércoles, oiga, voy a empezar a ver diferentes enfermedades, diferentes patologías, procesos emocionales y tratando
entender qué problema tenía, buscaba los meridianos asociados al órgano que estaban asociados con la emoción y le hacía los golpeteos en puntos específicos, ¿sí? ¿Eso que permitió? Pues, como les digo, que cada enfermedad o cada situación tenía un protocolo único, ¿sí? Él lo llamaba algoritmo o algo por el estilo. Y ahí se creó inicialmente lo que se llamó la terapia del campo del pensamiento. No era la EFT. En ese momento se llamó el doctor Callahan, le colocó terapia del campo del pensamiento. Yo no sé si así estará en todas las otras, en muchas fuentes, pero fue así. Muy bien, él siguió trabajando perfecto y con unos resultados muy halagadores para él y gracias a Dios beneficiosos para muchas personas. Y entonces, por allá, un estadounidense, un ingeniero, Cary Gregg, ¿sí? Que era un obsesionado también en el trabajo de cómo mejorarles el desempeño personal en el ser humano y que trabajaba y le obsesionaba de eso, hablando con una persona que conocía a alguien que había estado con el doctor Callahan, le contó de él y entonces se enteró que había pues un psicólogo que era capaz de resolver fobias en minutos. Y entonces dijo, no, yo sí quiero porque esto tiene que ser muy bueno para lo que yo trabajo con las empresas y con todo eso. Y llamó al doctor Callahan y le preguntó de esa técnica. Le dijo, mire, a mí me contaron y yo quiero eh, ver de qué se trata. Y cuando él le contó más o menos, dijo, hombre, yo creo que yo aquí puedo hacer muchas más cosas. ¿Sí? Y de hecho le preguntó a Callahan que si podía enseñarle la técnica completica de cómo hacía, etcétera. Y el doctor Callahan le dijo, sí, le vale $10,000. Imagínense lo que costaba en ese momento, esa experiencia y ese conocimiento. $10,000 le cobró para enseñarle la técnica. Hoy es una técnica que se encuentra en todo Internet. Así de fácil. Para mostrarle lo bueno que era eso, los resultados, le envió videos, ¿sí? Con demostraciones de sus pacientes. Y el ingeniero Craig dijo, no, pues listo, hágale. Yo pago los $10,000 porque yo aquí, esto me va a ayudar, mejor dicho, de una manera impresionante. Y aprendió la técnica y comenzó a aplicarla. Unos resultados maravillosos. Miren una cosa, él no tenía ni idea de medicina china, él no tenía ni idea de psicología, él no tenía nada que ver con la profesión de la salud y obtenía resultados sorprendentes. Y, es más, no con años de trabajo, inmediatamente, principiante. Entonces él empezó a trabajar muy duro con eso y después de cierto tiempo este hombre comenzó a cuestionarse sobre algo muy interesante, ¿cierto? Porque Callahan le enseñó la secuencia, los protocolos perfectos, ¿sí? Y él dijo, bueno, ¿hasta dónde debo ser tan estricto con las secuencias, ¿cierto? Con ese orden específico que este doctor me propone, ¿sí? Como él me enseñó, ¿hasta dónde yo puedo como omitir algo, se me olvidó algo, ¿qué pasa? Y empezó a probar en el tapping, por eso es tapeo, tapateo, bueno, la digitopuntura, los golpecitos en los puntos, ¿cierto? Pero empezó a apartarse un poquito, a alejarse de ese orden que el doctor Callahan le había enseñado como la técnica para que funcionara. Y cuando existía algún problema para donde tenía que trabajar, de hecho, en la secuencia que estaba en el protocolo, eh, un punto crucial o muy importante que el doctor Cahan le decía, este es el punto más importante, ¿sí? Él dijo, no, pues yo me voy a saltar este punto, no lo voy a golpear. Pues
todo eso era con el objetivo de poner a prueba la teoría que le habían propuesto, ¿no? Ya la conocía, tenía los resultados, pero dije, bueno, ¿qué hago si se me olvida algo? Y comprobó que incluso haciendo todo de manera diferente a lo que le ha recomendado el doctor Callahan, funcionaba. O sea, los resultados seguían siendo en muchas situaciones, no en todas, en muchas, impresionantes. Entonces el tipo dijo, vea, aquí a mí me parece que el orden de la secuencia no es muy importante. Y ahí fue que él decidió crear lo que él llamó la receta básica, que es la que yo les digo, que es la que uno encuentra por todo lado y que es muy fácil de hacer y listo, no hay nada más. Una secuencia única en las que golpeamos los puntos y que uno lo hace en menos de un minuto, es que no se demora más, no se demora absolutamente más. Y ahí surge, ahí sí, la EFT, o sea, la técnica de liberación de emociones o tapping, ¿cierto? Esta receta básica la probó, la aplicó, oiga, no 10 veces, ni 100 veces, miles de veces. Pues imagínense, después de que lo otro era una cantidad de protocolos diferentes y demás, pues esta receta simplificaba todo, toda la técnica, ¿sí? Y eso hacía que cualquier persona, cualquiera, en cualquier sitio, en cualquier momento, en todo el mundo, sin necesidad de ser, saber nada, ¿cierto? Pues podía ayudarse y ayudar a otros. Y esto, pues lógico, ahí fue como esto, mejor dicho, se expandió por todo el mundo en terapeutas, practicantes, todo el mundo. La EFT yo creo que es de las herramientas que más se trabajan, sobre todo en el campo clínico, sí, y los profesionales de la salud y sobre todo en psicología, ayuda muchísimo. Entonces, pues, eh, los resultados son impresionantes. Entonces, Este, esta receta básica o esta FT que conocemos hoy en día es la unión y a su vez la simplificación, ¿sí? La desmitificación de la reunión de conocimientos en medicina china, en psicología y en kinesiología. Eso es la historia de, del EFT, pero esto no es solamente eso, hay muchos elementos que son los que yo quiero que ustedes tengan factores diferenciales con cualquiera que haga este tipo de recetas. Quiero que nuevamente llamarles la atención sobre una frase que es importante que se grabe, que entiendan, que reflexionen. La causa de toda emoción negativa es una interrupción en el flujo energético del cuerpo. O sea, cuando en la estructura energética de nuestro cuerpo se interrumpe esa energía, es el flujo de esa energía, inmediatamente estamos propensos a tener emociones negativas, a reaccionar de forma negativa. O sea, vuelvo a lo que ya hemos trabajado cuantas veces y que ustedes, los que practican otras terapias, eh, tienen claro, de que las emociones negativas quedan impresas en nuestro cuerpo de muchas maneras. Crean un surco neuronal a nivel del cerebro, crean energía condensada en diferentes partes del cuerpo. Y miren ustedes que los sentimientos, acuérdense, pensamiento, reacción, lo que da la emoción, y la emoción en el tiempo repetitivo genera un sentimiento. Y los sentimientos, que es todo eso anterior asociado, integrado y potencializado, pues van a causar siempre formas reflejas, yo lo llamo, en nuestra postura, en nuestra expresión facial, en la forma de caminar, en la misma alineación de la columna, una cantidad de cosas. Un sentimiento de ira, negativo, de miedo, todo eso cambia nuestra, nuestra estructura física totalmente. En nuestro cuerpo energético, la estructura energética que soporta la parte física,
digamos que más específicamente en los canales meridianos por donde circula la energía, esas emociones negativas aparecen como bloqueos de energía. Entonces, esta es una nueva forma para muchas personas de abordar las emociones negativas, porque esas emociones siempre, siempre se van a manifestar energéticamente bloqueando un meridiano, un canal de energía y una estructura energética. Entonces, el bloqueo de la energía es la propia manifestación del sentimiento negativo. Y nosotros tenemos bloqueos en muchas partes. O sea, para que lo entiendan bien, no existe sentimiento negativo sin bloqueo energético. Y no existe bloqueo energético sin sentimiento negativo. Miren lo interesante de esto, porque ahí es donde uno dice, oiga, ¿genero yo bloqueos energéticos? ¿Cuántos tendré? ¿Habrá alguno ya que es un sentimiento energético, un bloqueo fuerte allí? ¿Cuántas cosas que yo tengo no han sido porque había esos bloqueos energéticos? Mm, no sé si alguien de acá, de nuestro grupo, le tenga miedo a las alturas, pero a mí si yo me subo a un edificio altísimo y me pongo cerca a la... No soy capaz de pararme en la cornisa, no, no. Pero hay gente que estando en un edificio, en una ventana, y no es capaz de asomarse porque le da mareo y le da vértigo y siente uno como un arrepío, no arrepío, no, bueno, no sé cómo, un, Tiemble, tiemble. no, ay, Dios mío, espérenme y discúlpenme, me parece horrible hacer esto, pero me quedé con la duda. Escalofrío, eso, un escalofrío, ¿sí? Cuando está en esas situaciones. Y así para muchas cosas, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué será que algunas personas, cuando miran por la ventana o se acercan al balcón, ¿cierto? En esos pisos altísimos, tiemblan, les da escalofrío, se sienten mal. Y hay otros que no se les da, pero nada. Muchos de ustedes y algunas personas responden que esas personas que tienen miedo debieron, deben haber tenido de pronto alguna experiencia negativa en el pasado relacionada con un lugar alto, tal vez uno se cayó o algo parecido y por eso sientan ese miedo. Y sí, pero esto aún no lo explica, porque hay personas que nunca tuvieron una experiencia negativa, al menos no la recuerdan, ¿cierto? Y aún así tienen el miedo. Y podrían surgir otras explicaciones que van pues más allá, como lo hemos tratado cuantas veces nosotros, y es que tal vez esta persona en otra vida, en una vida pasada, eh, le pudo ocurrir un trauma parecido a esto que estamos hablando. Realmente es difícil saber exactamente el por qué, ¿sí? Porque no todas las personas, créanme, que pasa por experiencias negativas, desarrolla fobias por esa experiencia negativa, no. Ahora, la fobia normalmente puede ser activada por el pensamiento, por un pensamiento. Basta con que nosotros pensemos en algo, en un asunto, en la altura, por ejemplo, solo de pensar en la altura, ¿sí? Y puede uno comenzar a tener algún síntoma desagradable, una sensación desagradable, ¿sí? Cuando existe un miedo excesivo, ¿sí? O una emoción negativa, ojo, inmediatamente hay una interrupción en el flujo energético del cuerpo. Ojo con esto, acá se pone esto muy interesante. Esta interrupción que les estoy diciendo ocurre en una etapa intermedia entre el pensamiento o la exposición al problema, me paré en el balcón, ¿cierto? Y el sentimiento negativo, ese sentimiento que ya tengo ahí. Si no existe la interrupción de eso, si no existe interrupción, no hay sentimiento negativo. Entonces,
Hay personas que pueden ser expuestas a situaciones como estar en un lugar alto y no sienten nada. Simplemente el flujo del meridiano de su sistema energético no deja de circular, sigue circulando. Entonces, a través de esta teoría que les estoy contando, es que podemos entender cómo funciona el tapping, la EFT. Acá en esta terapia, tú, yo, cualquier persona, se sintoniza, entra en resonancia, óigame bien, se sintoniza con el recuerdo, con un recuerdo que hace que salga a la superficie la emoción negativa. Eso es. Si existe una emoción negativa, es porque en ese momento está existiendo una interrupción en el flujo de energía. Entonces, con los golpecitos en los meridianos, mientras la persona está sintonizada con ese problema del miedo a la altura, tengo miedo a la altura, ¿cierto? El flujo energético se desbloquea rápidamente y empieza a fluir nuevamente la energía por los meridianos y por toda la estructura energética. Como quien dice, gracias a eso, en ese momento, pues el sentimiento negativo, esa sensación desaparece. Es por eso que el tapping o la EFT es muy, pero muy eficaz. Haciendo una síntesis, un pensamiento más la interrupción del flujo energético da una emoción negativa. Es una emoción negativa. Y un pensamiento donde no se interrumpe el flujo de energía, pues es una emoción neutra. Así de sencillo. Entonces existen muchos sentimientos y enfermedades, lógicamente, que están asociados a un proceso que llamamos reversión psicológica. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien la receta básica logra muchísimas cosas, hay otras situaciones que requieren un trabajo más profundo, más desarrollado y más específico para resolverse independiente de la técnica que se esté aplicando. Entonces, las personas en muchas ocasiones, y por eso les digo yo que nos va a ayudar muchísimo en lo que hagamos generalmente las personas que hacen masaje, que hacen terapia, que aconsejan, que acompañan a un enfermo, que va a ser buenísimo que lo apliquen, porque muchas personas que van a muchas terapias, que están en cualquier proceso de sanación, etcétera, se comprometen y le meten todo el cuento pues para mejorarse y van con toda la disposición. Quieren mejorar y lo dicen. Van, no, es que yo voy a mejorar, yo quiero mejorar, pero no consiguen alcanzar los resultados de una forma permanente. O, de hecho, lo hay, otras personas desisten, no continúan, no tienen la constancia, no tienen la persistencia. Presentan recaídas, vuelve y empieza, toma nuevamente unas medicinas o unas terapias y vuelve y cae y ahí está, ¿sí? Entonces esa, digamos, reversión psicológica, eso lo vamos a trabajar más la semana entrante después de que ustedes hagan la receta básica. Mm, muchas veces yo lo llamo que es un autosabotaje que todos tenemos. Óigame bien, y es que esto es lo que tenemos que ser conscientes, hacernos responsables y hacer que si yo voy a ayudar a alguien, mamita, papito, hágase responsable y entienda cómo funciona esto, porque eso es lo que nos va a permitir que la receta básica finalmente funcione. O más adelante, tal vez ustedes podamos acceder a cosas mucho más profundas, clínicas y demás. Les decía que el autosabotaje es a veces inconsciente y lo estamos haciendo constantemente porque está presente en la vida de muchas personas. De muchas no, estoy seguro que de todas. Solo que en algunas en mayor grado y en otras en menor grado. Pero créanme que todos nosotros tenemos una parte que quiere mejorar, pero tenemos otra que lo frena. ¿Por qué? Porque créanme que es así. Esa parte que nos frena
no quiere salir de la zona de confort en la que se encuentra. Muchas veces, por más difícil, más sufrido, más horrible sea la situación que estemos viviendo, ¿sí? Si la persona ya lleva mucho tiempo allí, ya está acostumbrada a esa dificultad, a esa situación. Y cambiar esa situación, aunque sea para mejor y sepa que sería mejor, igual da miedo, da resistencia. Muchas veces uno prefiere permanecer en esa dificultad, en esa situación que ya la conozco, que ya al menos la manejo, antes que cambiar para algo mejor por todo lo que implicaría eso. Entonces, todos nosotros hemos tenido muchas veces ese tipo de clientes, pacientes, que no mejora o mejora muy lentamente y con recaídas, o que desisten del tratamiento, faltan a la sesión, no llegan, ay sí, la posponen, etcétera. Eso es muy común en los casos muy complejos de reversión psicológica que también se dan. O sea, la receta básica y lo que vamos a trabajar va a permitir tener unos resultados buenísimos, pero esos procesos que van a la reversión psicológica que estamos hablando, hay técnicas convencionales que casos muy complejos son difíciles de tratar y se necesitan, ahí sí uno retornar a las secuencias o protocolos de Callahan, ¿cierto? Conociendo la metodología de la medicina china y demás, y ayudarse, por ejemplo, con la radiestesia, con los procesos de kinesiología, percepción y demás. Como ven ustedes, esta es una terapia buenísima. Eh, yo creo que la mayoría de las personas acá conocen, ya han oído hablar y deben haber practicado o visto practicar la EFT o el tapping. Mi, no es propuesta, la tarea que les dejo a cada uno de ustedes, no se pongan a volverse locos, locas, buscando y comprando libros, no necesitan nada de eso. No pierdan el tiempo en eso en este momento. En internet, usted simplemente busca receta básica del EFT. ¿Cuál es la secuencia y las frases que debo hacer? Eso no es más de una hoja. ¿Sí? Yo les voy a mandar ya, ahora, o con el video, una foto de dónde están los puntos que uno debe hacer mientras hace una serie de frases. No quiero decirles mucho porque créanme que para mí es más importante en este momento porque es una cosa que no necesita ni tiene implicaciones como para que cualquier persona que simplemente sepa leer lo haga. No necesita ni siquiera saber sumar, leer. Y si alguno de ustedes, yo me meto ahí, sabemos leer, no necesitamos nada más para hacerlo. Sacarlo, imprimirlo y hacerlo. Repetir lo que me dice ahí mientras me doy golpecitos. A ver qué sienten, a ver qué pasa. La primera vez les pasará una cosa o no pasará nada, la segunda tal vez esto, a la tercera haciendo otra cosa salió otra cosa. Después dije, ve, lo voy a hacer con una persona, con otra, y tenemos de aquí hasta el martes para hacer muchas pruebas, ¿sí? Que sé que va a ser mucho más efectivo y fructífero que yo ponerme a decirle, no, ahora hagan esto, cuando eso está ahí y todo el mundo lo sabe y lo tiene. Bueno, 9 en punto. Preguntas. Rápidamente, ¿existe alguna pregunta? ¿Quieren alguna explicación adicional? Rápidamente. Profesor, Allí. muy buenas noches. Hola, José Profe, Gregorio. Cuéntame. bien, profe, me tomé el trabajo de mientras su merced explicaba buscar las 7 frases, pero encontré 9, que Sí, corresponde a cada uno de los 9 puntos. Y me sí, causó curiosidad algo, y es que las frases tienen una particularidad. Hacen referencia como a condiciones presentes de, digamos, un paciente. Por ejemplo, en una de las frases, la afirmación
que utiliza es como no sé, me da, no sé, me da la impresión de que dice, es como una afirmación negativa, por decirlo, es como reconocer que tiene una enfermedad. Es lo que lo que pues me pone a pensar, bueno, pero en neurolingüística se dice que el cerebro no toma chistes, sino todo lo toma literal. Entonces, no sería más bien decir lo contrario de cada una de esas frases. Por ejemplo, una de las frases dice, estoy enfermo. No es mejor decir, me estoy sanando. Es Ok, lo que me causa curiosidad del por qué ok, ok. resalta lo Listo. negativo. José Gregorio, un favor. Recuérdame lo que te expliqué de la sintonía. De la sintonía. Bueno, a ver si refresco al pie de la letra. Tiene que ver mucho con la resonancia. Es decir, con lo que uno sienta, mentaliza y y se identifica. Entonces, pues en esas frases pensaría yo, no me identifico, no resueno. Más bien yo las adaptaría en positivo. No, No no, sé si no, 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 sea no, permitido o no, no. José Gregorio, no, yo no expliqué eso, yo no dije nada de eso. Acuérdate lo que yo les expliqué sobre eh, lo que sucede cuando logró la sintonía del doctor y qué hizo. Mm, Pruebas, hizo muchas pruebas No, pero ¿qué hizo? respecto a a la Yo les existencia. dije lo que hizo. ¿Qué hizo, José? Le empezó a tocar los Espérate, meridianos Claudia, en por el favor. ojo. Claudia, perdóname. Espérame. Ah, la combinación del Ya, meridiano con la frase. exacto. Mire, José, Ya, ahí porque le sopló Claudia. Mire, yo les recomiendo y les he recomendado muchas veces. Cuando estén aquí, estemos acá. Por ejemplo, tú me dices, mientras estábamos viendo, yo me puse a hacer. Eso es falta de claridad. Yo sé que es claro. interesante y no te estoy diciendo que no lo debas hacer. Pero yo les recomiendo por eso les dije, hombre, después lo hacen, entiendan cómo funciona, porque lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Y Claudia te lo acabo de decir, yo se los expliqué aquí porque lo que tú estás diciendo no es cierto, ¿ok? Y porque eso te causa curiosidad, porque no te diste cuenta o no tenías en la cabeza eso que hicieron ellos. Por eso para mí es tan importante que entiendan la historia y la fundamentación. Él lo que hace es que primero que todo en esa receta básica o cuando lo hacía, él entraba, sintonizaba el problema y al sintonizar el problema, sabiendo que el problema tiene una situación energética de bloqueo de flujo, iba y golpeaba el meridiano para romper ese bloqueo y hacer que desapareciera esa situación. No tiene nada que ver con neurolingüística. Miren, no, no busquen lo que no hay que buscar. A veces nosotros nos dicen, óigame, quiero que me haga un resumen de el poder de la intención. Y uno empieza y cuando está haciendo encuentra que dice, no, y la intención tiene que ver mucho con el proceso cognitivo. Ah, venga, ¿y qué es cognitivo? Y se empieza uno a ir y se mete y se mete y se mete y pierde totalmente la posibilidad de hacer simplemente lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, por eso les decía, miren, hagan solamente la receta básica, no te preocupes por meterle, en otro sitio dicen que no, en este dicen que sí, háganlo. Básense en lo que estamos hablando, porque si entienden de qué se trató, de qué se trata, y hacen solo la receta básica, van a encontrar y van a experimentar tal como es el proceso sin meter absolutamente nada más. Después, como digo yo, después de que aprendan a montar en bicicleta, hombre, búsquele todas las cosas que los europeos dicen que se tiene que montar así, pero los chinos japoneses hoy en día dicen que se debe ser de esta manera, pero los de acá comemos es panela, pero estos, y ahí sí le meten todas las otras cosas, pero ahora quédense en lo básico que es lo fundamental. Bueno, José Gregorio, entonces esas recetas que ustedes van a encontrar, por eso les decía, yo quiero que lo experimenten, ¿sí? No,
no se pongan a cuestionar, pero ¿por qué son 9 o son 7 acá? ¿O por qué en PNL me dicen que lo que tú dices, que tienes toda la razón? Y hay otras teorías y hay otras aplicaciones en psicología que también podrían entrar yo lo llamo no a refutar, sino a competir en formato. Y ahorita eso no se preocupen por eso. Hay una receta básica que ustedes van a encontrar, como tú decías, que ya lo hiciste, ¿sí? Que es hacer la digitopuntura en determinados puntos, que son todos puntos de meridianos. De hecho, les cuento, cada punto está asociado a un órgano, ¿cierto? Esos que están ahí, y cada órgano tiene una situación emocional que bloquea la energía y lo único que quieren es desbloquear la energía, no más. Yo llamo la sintonía del problema que tengo y desbloqueo energía. No se preocupen por nada más. Y quiero que lo sientan, lo vivan, lo trabajen en ustedes, en muchas cosas, sin ir más allá. Y ya después entramos a ver otras cositas más profundas. Bueno, y ahí sí ustedes pueden entrar a ver si es mejor la teoría de este, de aquel o de otra manera y posiblemente pueden desarrollar un sistema aún mejor que este. Pero por ahora limítense a hacerlo, no le busquen es que a mí me dijeron, es que no, háganlo y nada más. Bueno, José Gregorio. Profe, es decir que en síntesis, solamente con el golpeteo en los puntos de los meridianos puede ser suficiente sin necesidad de usar las frases. ¿Sí? ¿La cogí bien? ¿La qué? ¿La qué? ¿Sin necesidad de usar qué? ¿Entendí bien? Sin necesidad de usar frases, simplemente el golpeteo en los puntos de No, los no, 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 meridianos no, es no, José suficiente. Gregorio. Vuelvo a insistirles, por favor, y para todos. Tienen que hacer la receta básica. La receta básica es hacer y decir unas frases que están ahí, como usted encontró. Punto. Háganla. No más. No cuestionen ni piensen en nada más. Háganlo. Yo te estaba explicando es que tú dijiste que cuando la frase es negativa, eso no se debe afirmar, etcétera, ni repetir. Y te estaba diciendo es desde el concepto y contexto de el EFT, no funciona como en la PNL, es simplemente diferente. Es sintonizar y desbloquear los flujos de energía, nada más. ¿Listo? No hay nada verbal, nada de a nivel de PNL ni nada de eso, por favor. Simplemente hagan la receta. ¿La receta qué es? Hacer una serie de golpeteos en diferentes puntos de la cara, repitiendo en cada punto una frase que está ahí. Punto. No tienen que hacer nada más. Bueno. Correcto. Pero si los 9 puntos sería correcto, ¿cierto? Sí, claro, claro. Hágale, que yo quiero que me diga qué pasó el martes próximo. Bueno, Receta básica del EFT. correcto. Listo. Listo, listo. Bueno, ahora sí, Claudita, cuéntame. Qué No, pena. eso era lo que quería. Es que yo, Tranquilo, es que cuando él dijo eso, yo dije, no, yo ahí mismo dije lo que usted estaba explicando, lo que usted estaba explicando, que era lo de los meridianos, y cuando usted me dijo, calladita, calladita, entonces cuando me quedé callada, pero la sí, pregunta era que buscar receta básica de top, de F, Sí. F, EFT. EFT o tapping, listo, TAPPING, tapping, tapping listo, o ya, muchas EFT. gracias. Bueno, y ustedes lo Listo. bajan, ahí está Bueno, siempre, una señor. carita, Muchas gracias. ¿cierto? Más una mano, porque uno empieza trabajando también en la mano y en los Ajá, dedos y en la ajá, cabeza, sí, son varios sí, pasos. Y en cada paso te sí. dicen, ahí está, diga la frase tal asociado y la repetimos. Yo lo que quiero es que hagan eso, nada más, no hay Listo, nada diferente, no se pongan a buscar listo, otra muchas cosa. gracias. Y que la repitan con Listo. varias situaciones, con varios síntomas, problemas, de lo que sea, no importa. Cojan un cuadernito y digan, voy a hacerla hoy para manejar, no sé, algo loco, estreñimiento. Venga, yo voy a esto porque esto, voy a manejarlo Mm, porque a veces tengo un duelo todavía por ahí y eso me hace sentir achicopalá y como enfermito y como no sé qué. Bueno, tengo tal problema, no sé, de dolor de cabeza, cualquier cosa y hagan la receta. de rabia, lo Exacto, que sea. sí, lo que sea.
Hoy hago eso, esta tarde hago otro, mañana hago otro de otra cosa. Mido primero, bueno, ¿cuál es mi grado de 1 a 10? La sensación de esto en este momento, cuando lo traigo en sintonía, cuando lo hago venir a mí, es de tanto. Listo, haga la receta. Después de la receta, hombre, ¿cuánto bajó? ¿Bajó o no bajó? Porque ahí es donde vemos lo de la famosa reversión psicológica, de que hay problemas que son mucho más complejos. Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, esto no bajó. Venga, ¿será que lo repito? A ver qué pasa. A ver, bajó, pero muy poquito. Listo. Mañana voy a hacer de otro. Voy a ver con una persona amiga, un niño, una niña, un adulto, un viejito. Venga, ¿cómo está de 1 a 10 en esto que sabemos que está pasando por esta situación? Venga, le ayudo. ¿Cómo se siente? Repita después de mí y enseñarle a que le haga después de uno. Y vamos anotando todas esas cositas y van ustedes a ver lo interesante que es. Bueno, Bueno, señor, muchas gracias. listo, Muchas gracias, Lida. Mauricio. Lida, buenas noches, Lida. Lida, ¿qué se me hizo Lida? Lida se me fue. Lidita, se desconectó Lida. Bueno. ¿Ahí me oye? Sí, perfecto, Lida, ya. Cuéntame. Pasé por un sector que no tenía señal. Bueno, te estás explicando de que hacíamos en el día en la mañana me voy a dedicar a migraña, en la tarde me voy a dedicar a dolor de estómago, ¿sí? Pero entonces, todos los días hago sobre lo mismo, en la mañana en la migraña, el martes también, todos los días el mismo, lo No, mismo, no, 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 no. No, si quieren a ver, hacerlo todos los días, porque si yo ahorita digo tengo un problema de, no sé, un tic, o un dolor, o un recuerdo, voy a ver cuánto está de 1 a 10. Eso cuando yo lo sintonizo. 7. Voy a hacer la receta. En esa receta no se demora más de un minuto. No se demoran más de un minuto. Máximo dos, y eso. Entonces lo haces por la mañana, al mediodía, a la hora que sea, en cualquier momento. Voy a probar, tengo el espacio, ay, qué rico, voy a probar y voy a anotar qué sentí, qué pasó y cuánto bajó. Listo. Eh, Me bajó a 2. Qué chévere, a 1 o desapareció. Pues ¿para qué voy a seguir repitiendo en eso? ¿Sí? No me bueno. bajó. Repito otra vez. Voy a volverlo a hacer. Ahí mismo se puede hacer porque tengo el tiempo. No tiene que ser por la tarde o toda la mañana hacerlo. No, es un momentico que lo haces y listo. Y así vamos viendo y probando con otros. Independiente de que sigas trabajando contigo, trata de probar con otra persona. Las personas que interactúan con otras personas, ya sea por trabajo, por lo que sea, vení, hombre, esto, en medio de la terapia que yo te hago, en medio de este acompañamiento, de esta charla que estamos haciendo, vengan que les voy a enseñar una cosa, a ver qué sienten y se hace. Lo que quiero es que lo hagan, que lo practiquen, sin más información. Ya van a tener más información más profunda la semana entrante, pero ya han practicado y sé que van a poder tener elementos y experiencias que van a servir para entender mejor lo que hablamos hoy y lo que vamos a hablar el martes. Bueno, Lo Bueno, realiza la misma señor. persona, el golpeteo tiene que hacérselo ella misma. Yo sí, no hacía sí. el golpeteo a ella, sino ella misma se hace el golpeteo. Claro, claro, que ella misma lo haga. Tú lo puedes hacer, uno también lo puede hacer, porque acuérdense, Ah, ¿qué bueno. pasa? Yo necesito que la persona sintonice. Luego de que sintoniza, yo necesito quitarle el desbloqueo. El desbloqueo yo se lo puedo hacer, porque yo también, así como le pongo la aguja, le pongo los dedos y le puedo hacer durante el masaje. Pruébenlo a ver qué pasa. Ve, ¿cuánto bajaste? No tanto. Bueno, ahora empiezas tú y yo y me ves como yo lo voy haciendo y vas repitiendo. A ver, ¿cuánto bajó? Tanto. Y así van sacando experiencias. ¿Sí? Bueno, sí, señor, muchas gracias. Bueno, Bendecida Lidita. noche. Bueno, gracias. Que llegues Vamos a pronto a casa. experimentar, Mauricio, vamos a Gracias. experimentar a ver qué pasa. Muy bien, Fabiola. Así es. Hay que hacerle. Please, por favor. Bueno, voy a dejar de grabar acá. A Bueno, muchas detener. gracias.